Estimado docente, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Camacho, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional. En esta exposición presento la ficha de interpretación constitucional que trabajé sobre la sentencia 1095-20-EP-2022. Y explico cómo esa ficha me sirve para construir un criterio jurídico en el caso hipotético del señor Juan Pérez. Pues en la primera clase usted nos supo señalar que interpretación constitucional es el corazón de la maestría y que aquí no trabajamos con un código cerrado, sino con precedentes y líneas jurisprudenciales. Eh, pues esta ficha responde justamente a eso, a esa lógica. Organiza la forma en que leo la sentencia, identifico la ratio residendi y construye una línea jurisprudencial sobre estabilidad laboral reforzada de personas con enfermedades catastróficas y discapacidad en el sector público. ¿Cómo, cómo llegué yo a la sentencia? Determiné, pues antes de llegar a llenar la ficha a partir del caso de Juan Pérez, pensé en palabras claves que se relacionen con su situación laboral, eh, por ejemplo, estabilidad reforzada, enfermedad catastrófica, discapacidad, servidor público y gobierno autónomo descentralizado. En base a esas palabras que fueron claves, revisé decisiones de la Corte Constitucional en el buscador de sentencias y encontré sentencias como la 258-15-CEP-CC y la 375-17-CEP-CC que tratan sobre estabilidad laboral reforzada para personas con discapacidad y para enfermedades profesionales. Estas decisiones muestran que la Corte viene construyendo una línea de protección especial para grupos de atención prioritaria en el sector público. Al seguir buscando, llegué a la sentencia 1095 20 EP raya 22. Allí la Corte resuelve el caso de un servidor de un gas municipal con leucemia y discapacidad, cuyo contrato ocasional se terminó sin tomar en cuenta su condición. El caso se parece de forma muy clara al escenario del señor Juan Pérez. Por eso decidí usar esa sentencia como punto arquimédico de la ficha. Toda esta investigación me sirvió para formar la línea jurisprudencial. Integré estas decisiones, la 258-15-CP, raya CC, como fundadora, porque de ahí parte todo, como lo determino aquí, aquí, en la construcción de la línea jurisprudencial. Entonces, la fundadora, como digo, es esa sentencia, la 258-15-CPCC, porque ahí la Corte afirma que las personas con discapacidad tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada en el sector público. Posterior, sale la 375-17-CPCC y esa consolida la línea. Posterior, la 1095 que tomé como caso es como la reconceptualizadora en un GAD municipal. Y continuando con la investigación, encontré la 530-20 EP25 que refuerza la protección a mujeres embarazadas. Con esta secuencia, la línea quedó ordenada y lista para una estrategia de litigio. Entonces, de ahí retomo nuevamente al- a los datos preliminares. En los datos preliminares me planteé tres preguntas. Primero, ¿qué investigo? Segundo, ¿por qué investigo? Y tercero, ¿para qué investigo? Entonces, respondiendo a esas preguntas, ¿qué investigo? Pues investigo si las personas que trabajan en entidades públicas y padecen enfermedades catastróficas, en especial cuando además tienen discapacidad reconocida, cuentan con estabilidad laboral reforzada, que limiten la facultad de la administración para terminar la relación de trabajo, incluso cuando se trate de contratos ocasionales o nombramientos provisionales. Como segundo punto, ¿por qué investigo? Pues porque la terminación del vínculo laboral de una persona con leucemia afecta su proyecto de vida, su acceso real a los tratamientos médicos y la economía de su familia en sí. La práctica, eh, he observado que en algunos GAT se aplican figuras como la ineficiencia laboral sin un examen reforzado de los derechos.
Como tercer punto, fue ¿para qué investigo? Pues fue para construir una línea jurisprudencial coherente sobre estabilidad reforzada de personas con enfermedades catastróficas y eso usarlo en una estrategia de litigio en el caso del señor Juan Pérez. La meta es orientar a los jueces y autoridades sobre los límites constitucionales al terminar relaciones laborales cuando están involucrados grupos de atención prioritaria. Em, Continuando con con la ficha, eh, me fui al punto arquimédico. Entonces, como punto arquimédico, como ya señalé, escogí la sentencia 1095, raya 20, raya EP, raya 22, porque se trata de una acción extraordinaria de protección presentada por un señor Robinson Alfredo Orellana Parra, que él también era servidor municipal de un gobierno autónomo de Durán, que tenía un contrato ocasional y durante la relación laboral le diagnosticaron leucemia mieloide crónica, una enfermedad catastrófica que tuvo, y el mismo señor tenía un carnet de discapacidad del 30%. Pues a pesar de esta situación, el GAT terminó su contrato mediante un memorando que invocó el reglamento de la LOCEP sin analizar su condición de salud ni su doble vulnerabilidad. La acción de protección fue negada en primera instancia y segunda instancia, por eso el caso llegó a la Corte Constitucional. La Corte aceptó parcialmente la acción extraordinaria, dejó sin efecto las decisiones de instancia y declaró la vulneración del derecho derecho a protección especial en el ejercicio del derecho al trabajo de una persona con enfermedad catastrófica y discapacidad. Los derechos que se reclaman, pues en la ficha identifiqué derechos claves como el trabajo y la estabilidad reforzada, salud, seguridad social, vida digna, tutela judicial efectiva, debido proceso, con énfasis en motivación y seguridad jurídica. Avanzando con los métodos de interpretación y citas jurisprudenciales, eh, en la sección de marqué cuatro, en primer lugar el textualizado, porque textualismo, porque se observa cuando la sentencia cita de forma directa los artículos 75 y 76 de la Constitución para fijar el contenido de la tutela judicial efectiva, de la motivación y del sistema procesal, y desde esa lectura literal avanza en la decisión. El segundo, el método sistemático. La Corte integra la Corte integra la Constitución como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la LOCEP, y su propia jurisprudencia, en especial la sentencia 375, raya 17, raya CEP, raya CC, para construir un marco coherente sobre motivación, estabilidad reforzada y seguridad jurídica. No lee cada norma aislada, las articula dentro del bloque de constitucionalidad. En tercer lugar, el método finalista, en razón de que se orienta al fin de las garantías, proteger de manera real a una persona con doble vulnerabilidad, no solo controlar la forma del acto administrativo. La Corte privilegia la eficacia de los derechos frente a una aplicación rígida del reglamento. Y como cuarto, un enfoque evolutivo dinámico porque la sentencia aplica la línea de estabilidad reforzada, que antes se centraba en discapacidades y enfermedades profesionales, y se extiende ese estándar a enfermedades catastróficas de origen laboral cuando se combina con discapacidad en el sector público. En la parte de las citas identifiqué también sobre la analogía permisiva. Em, Bueno, la Corte toma sentencias como la 25815 raya CP, raya CC y la 375 raya 17 raya CCP, CC, y extrae de allí las reglas sobre la estabilidad reforzada y las proyecta al caso Orellana. Aunque los hechos no sean idénticos, usa su propia jurisprudencia como base y la ajusta al nuevo supuesto. Para identificar la ratio residendi, el precedente, ratio residendi, obiter dictus y el decision. eh, eh, Aquí está.
En el bloque del precedente constitucional concluí que la sentencia configura un procedente en sentido estricto. En la ficha identifiqué la ratio residendi en la parte en la que la Corte sostiene que no puede aplicar la normativa reglamentaria de forma aislada a personas con enfermedades catastróficas y discapacidades, y que las autoridades deben considerar el desarrollo jurisprudencial sobre esta estabilidad reforzada. Esta idea se formula como una regla general y responde al problema jurídico central del caso. Lo mencionado lo identifiqué en el párrafo 107 de la sentencia que escogí para analizar. Posterior, continué a contestar estas preguntas. ¿Cumple los requisitos de un precedente? Pues del estudio que realicé es una regla jurídica dentro de una decisión jurídica que resuelve un problema jurídico específico. Innova el derecho al extender la protección a una enfermedad catastrófica no profesional y tiene carácter vinculante, no persuasivo, porque la Corte afirma que la inobservancia de un precedente en sentido estricto afecta la seguridad jurídica. Por eso entiendo que se trata de un precedente vinculante y el precedente es de tipo vertical porque se fija una regla que deben acatar los jueces de instancia y autoridades administrativas. En la ficha separé además los obiter dictus y el decision y la decisión. Los obiter dictus agrupan antecedentes fácticos y procesales y algunas reflexiones generales sobre los grupos de atención prioritaria. La decisión se ubica en la parte final de la sentencia, donde la Corte acepta parcialmente la acción extraordinaria, dejando sin efecto las decisiones de instancia y ordena medidas a favor del accionante. Eh, de la línea jurisprudencial, con la forma con la información de la ficha, construí una línea jurisprudencial, como lo dije al inicio, sobre la estabilidad laboral reforzada. Ubico como fundadora a la sentencia 25815 CPCC, que reconoce la estabilidad reforzada para personas con discapacidad en el sector público. Luego, como consolidadora, la 375-17-CCP CC, que formula reglas generales sobre la terminación de relación laboral de personas con enfermedades catastróficas, con enfermedades graves de origen laboral. La 1095-20 2022, que es mi punto arquimédico, actúa como punto arquimédico y reconceptualiza por qué reordena la línea, introduce la idea de doble vulneración y extiende la estabilidad reforzada a enfermedades catastróficas no profesionales dentro de un GAD municipal. Y finalmente la 530-20 EP25 es la que refuerza la protección especial en el ámbito laboral de mujeres embarazadas y mantiene la lógica de precedentes obligatorios para grupos de atención prioritaria. Concluí que la sentencia respeta el texto y el espíritu de la Constitución, fortalece el bloque de constitucionalidad, consolida una línea coherente sobre estabilidad laboral, refuerza y aporta avances en la doctrina sobre doble vulneración y seguridad jurídica asociada al precedente. Ese fue mi análisis constitucional. Entonces, para la aplicación de esta ficha al caso hipotético planteado en clase sobre el caso del señor Juan Pérez, eh, él trabajó 8 años en un hogar municipal, fue diagnosticado con leucemia, presentó certificados médicos que, que recomendaban funciones de menor carga y horarios flexibles, y aún así el GAT terminó su nombramiento alegando ineficiencia laboral y protección del personal. El problema jurídico que formulo es el siguiente. Una autoridad de un GADMUR puede terminar el vínculo laboral de una persona con leucemia que forma parte de un grupo de atención prioritaria, aplicando causales genéricas de ineficiencia o convivencia institucional, sin observar la jurisprudencia sobre estabilidad laboral reforzada y sin considerar ajustes razonables en la jornada y funciones. Con base en la ficha, considero que la Corte Constitucional ya fijó estándares claros eh, en la sentencia
que tomé como punto arquimédico. Ahí reconoce que una persona con enfermedad catastrófica y discapacidad en el sector público goza de protección especial y estabilidad laboral reforzada. En el caso del señor Juan, se asemeja al del señor Orellana en varios puntos. Ambos son servidores de un GAD municipal, los dos tienen leucemia, dependen de un vínculo laboral para sostener sus tratamientos y en ambos escenarios la administración invoca razones institucionales para la terminación sin un examen reforzado de derechos. Eh, por eso entiendo que la regla de la que se establece en la sentencia 1095-20 EP 22 se proyecta al caso del señor Juan. Termina su nombramiento sin valorar ajustes razonables, sin seguir la línea de estabilidad reforzada y sin motivación reforzada. Genera una vulneración del derecho al trabajo, de la igualdad material, de la salud, de la vida digna y de la seguridad jurídica. Desde este criterio, mi estrategia principal es una acción de protección en la legitimación activa. Comparece Juan Pérez como servidor público con enfermedad catastrófica y en su caso con discapacidad acreditada. En la pasiva se demanda al alcalde del GAD municipal y a la autoridad que dispuso o ejecutó el acto de terminación. En los hechos destaco la relación laboral previa, el diagnóstico de leucemia, los certificados médicos que recomiendan adaptación y el acto administrativo que termina el nombramiento con argumentos genéricos de ineficiencia. En los fundamentos jurídicos centro la demanda en los artículos de la Constitución sobre igualdad, trabajo, salud y protección especial a grupos de atención prioritaria. Y cito la línea de sentencias que trabajé en la ficha con énfasis en la que tomé para punto arquimédico. Eh, en el petitorio solicitaría dejar sin efecto el acto de determinación, ordenar la restitución del señor Juan y en un cargo compatible con sus condiciones de salud, disponer ajustes razonables en jornada y funciones y medidas de no repetición dentro del GAD municipal para garantizar la estabilidad laboral reforzada de personas con enfermedades catastróficas. Y para culminar con este caso hipotético, concluyo mi exposición resaltando que la ficha metodológica de interpretación constitucional me permitió ordenar la lectura de la sentencia 1095, identificar sus métodos, sus precedentes y su línea jurisprudencial. Desde ahí me permite construir un criterio jurídico claro para el caso del señor Juan Pérez y una estrategia concreta de acción de protección frente a la terminación de su nombramiento en un lugar municipal. Esa ha sido mi exposición, estimado docente. Muchas gracias por su atención.